Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Como cada jueves, desde hace ya algunos meses está con nosotros el juez Barrios, a quien le agradecemos siempre su tiempo, su apertura para con la audiencia de Presencia Universitaria en temas vinculados con, vamos a llamarlo hoy, justicia cotidiana. ¿Cómo está su señoría? Buenos días. Bien y de buenas, amigos, con el gusto de saludarlos nuevamente aquí en el estudio y por supuesto a la audiencia. ¿De qué nos va a platicar hoy? El día de hoy me gustaría platicarles de una importante y polémica reforma que es a la ley del Infonavit. Efectivamente, recién la semana pasada entró en vigor la reforma a la ley del Infonavit. ¿Pero de qué va y por qué ha causado tanto impacto y polémica la misma? Bueno, te cuento. Por principio de cuentas, el artículo 123 de la Constitución, en su apartado A, fracción 12, establece que todos los patrones y patronas tienen la obligación de darle a sus trabajadores habitación adecuada. Pero ¿cómo puede lograrse que don Paco, el de la tiendita de la esquina, y las grandes empresas que tienen miles de trabajadores cumplan en igualdad de circunstancias con esta obligación? Bueno, lo que sucede es que se crea un organismo estatal que sustituye las responsabilidades del patrón, de todos los patrones de México, para lograr dar habitaciones adecuadas, higiénicas y cómodas a todos los trabajadores. Precisamente me refiero al Infonavit. ¿Cómo opera esta institución? Básicamente, las personas que tienen registrados trabajadores a su cargo aportarán el 5% del salario de cada uno de sus trabajadores a un fondo. Este fondo va a constituir la subcuenta de vivienda que vemos en los estados de cuenta de la Afore. Pero a diferencia de las otras cantidades que están en la Afore, este dinero solo se refleja en los estados de cuenta, pero lo administra, lo tiene en su poder, pues, el Infonavit. ¿Para qué? Con la finalidad de dar créditos accesibles a las personas trabajadoras. Hasta antes de la reforma, la operación normal de esta institución es, dependiendo de los puntos de cada persona y de su capacidad de pago, es decir, una fórmula que hacen entre la edad del trabajador, que es su edad productiva, el salario que tiene registrado y otros factores que ponen en evidencia cuánto puede pagar, pueden adquirir créditos de hasta 2,5 millones de pesos para poder adquirir una vivienda, comprar terrenos, modificar su casa, entre otras. Esto mediante las reglas de operación del propio instituto. Bueno, eso es como opera en la actualidad. ¿Y qué tiene que ver la reforma a la que me he referido? Hay 3 ejes centrales de la misma. La primera, que se autorice por parte de la institución compra de terrenos. La segunda, que en esos terrenos se construyan casas. Estamos hablando de cerca de 500,000 de viviendas nuevas. Y la tercera, que se realice un esquema de rentas fijas respecto de los bienes recuperados para dárselas a los trabajadores con opción a compra. Suena muy bien, ¿verdad? Sí, pero hay que verlo desde todas las aristas. Resulta que desde 1992 el Infonavit no construye casas. ¿Por qué es esto? Por varias razones. Una, se realizaron viviendas hace 30 años de baja calidad. Las mismas no se vendían, se hacían casas igualitas, miles de casas igualitas y tenían baja demanda en el mercado. Existe mucho riesgo de que haya actos de corrupción o desvío de fondos, lo cual tornó hace 30 años inviable la construcción de casas. Ahora se retoma. Esperemos que dé resultado, pero ese es un riesgo que no podemos perder de vista. 2, la recuperación.
te lo dice un abogado. Una empresa que se dedica a la construcción pierde millones de pesos recobrando su cartera y además en los remates judiciales. Este también es un riesgo. Hoy por hoy, cuando dan créditos, 1 de cada 5 pesos que se presta ya no se recupera. Pues ese riesgo se va a incrementar ahora con esta nueva reforma. Pero eso no es todo. El dinero de donde van a salir la compra de estas viviendas o la construcción proyectada es del dinero que tienen todos y cada uno de los trabajadores en la subcuenta de vivienda. Y eso es un riesgo muy grande, porque te van a quitar ese dinero como trabajador para invertirlo en casas que se van a dar a otras personas. Y finalmente, para los patrones también existen modificaciones que les afectan, pues una parte de la reforma dice que aunque las personas estén en una incapacidad médica, los patrones tendrán que seguir aportando ese 5%, lo cual antes de esta reforma no estaba así descrito en la ley. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Como todo acto de autoridad, para poder defenderse respecto de estos y sus efectos nocivos, existe el juicio de amparo. Con motivo del primer acto de aplicación, serían 15 días cuando nos sintiéramos afectados o 30 días cuando empiece a contar el inicio de la vigencia de la ley. ¿Cuál sería el primer acto de aplicación en esta reforma en particular? Muy interesante su pregunta. Uno de estos actos se puede materializar cuando se solicite un crédito y no se puede otorgar porque ya los recursos fueron utilizados por parte del Infonavit. Otro de ellos es si viéramos algún tipo de afectación dentro de nuestro estado de cuenta. O los patrones cuando se le obliguen a hacer pagos cuando sus trabajadores estén incapacitados. Pues recordemos que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los efectos de la relación laboral se suspenden cuando hay una incapacidad. Lo que es lógico, no debería de cobrársele a los patrones. Pero bueno, esos serían los actos de aplicación. Pero considero que también es una ley autoaplicativa, es decir, por la simple publicación. Con el solo inicio de la vigencia se contarían con 30 días naturales para su Pues impugnación. entonces habría que estar atentos, ¿no? Tanto los que podríamos solicitar un crédito como la parte patronal. Por supuesto. Esa es la idea, venir a platicar con ustedes y que ustedes se formen su propia convicción. Y como siempre, muy agradecidos por sus comentarios. Al contrario, estamos a la orden. Recuerden, si quieren algún tema de interés, síganme en TikTok, estoy como el Juez Barrios. Muchas gracias a la participación del Juez Barrios. Y pues bueno, si me permite desearle que todo vaya bien. Sabemos que está a unas horas de resolver un problema de salud, que todo vaya bien y esperamos tenerlo muy pronto. Les agradezco muchísimo, recibo sus buenas vibras y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más.